Que seas mi universo. Qué bueno eso, como tomarlo como lección para nosotros. Todavía estamos empezando un año y todavía podemos hacer buenos propósitos. Ahí hay un buen propósito. Hacer de Jesús y su palabra nuestro universo. Dios bendice su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Yo creo que uno se puede leer muchos libros en la vida, pero la Biblia es el único libro que te lee a ti. Los demás uno se los lee, la Biblia te lee a ti, porque esta palabra penetra y discierne hasta las intenciones del alma. Este es como un espejo donde uno se ve reflejado. Uno de los propósitos de Signos Vitales es animar a la audiencia, a los buscadores, a los inquietos en los temas espirituales, a que busquen un ejemplar de la Biblia. Leámosla para ser sabios. Creamos en la palabra para ser salvos y practiquémosla para ser santos y libres de una sociedad de verdad engañosa, mentirosa, ególatra y consumista. Aquí hay un pasaje en la reflexión que quiero tomar del Evangelio según San Marcos, como dice allí en los caracteres de su televisión. En el capítulo 2, y es un suceso donde Jesús tiene que enfrentar a los religiosos de su momento, porque realmente los grandes enemigos de la fe no son ni los ateos ni los políticos. Yo creo que son los religiosos los que más daño le hacemos al mensaje del Evangelio. Yo pienso que si yo fuera enemigo de la fe cristiana me inventaría religiones. Uno de los propósitos del programa Signos Vitales es ser más cristianos y menos religiosos. Yo respeto cómo tú expresas exteriormente tu fe a través de la religión, ¿no? Unos cantan suave y otros cantan más alborotados. Bueno, respetemos las formas religiosas, pero a los unos y a los otros seamos más cristianos, más comprometidos con Cristo. Y cuando Cristo llega a nuestra vida, rompe con esos moldes religiosos y legalistas. Y este es el pasaje de hoy. Voy a leerlo. Marcos capítulo 2, porque la Biblia sigue siendo el invitado central en este programa de Signos Vitales. Jesús y su palabra. Aconteció que Jesús con sus discípulos caminaba por los sembrados en el día sábado, el día de reposo. Y los discípulos caminaban entre las espigas y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces los religiosos fariseos que estaban observando dijeron: mira pues, no sé si eran del valle, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Jesús les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en el templo, en la casa de Dios, en el tiempo que era Abiatar el sumo sacerdote, y comió de los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún de esos panes le dio a los que con él estaban? Jesús usa aquí un argumento extraordinario y religioso para responder a las críticas de los religiosos extraordinarios que lo criticaban. ¿Por qué ese celo del sábado, el día de reposo? Y yo estoy de acuerdo, y le llamo la atención a la querida teleaudiencia que tengan un día de la semana de reposo. Algunos guardan el sábado. Bueno, nosotros aquí en Occidente guardamos el domingo. Y hubo una época en que el domingo como día de reposo era respetado. Yo recuerdo, yo viví en Medellín hace ya muchos años,
y los grandes almacenes, las grandes áreas comerciales no abrían el día domingo. Aquí mismo, almacenes de cadena que el domingo estaban cerrados. En Europa también, pero con esta sociedad consumista, hedonista y trabajadora, ya no se respeta el día domingo, pero yo le llamo la atención, respetemos el día domingo. En este caso, los discípulos arrancaban espigas y eso lo veían los fariseos legalistas como un trabajo. Entonces estaban violando el día de reposo porque en el momento de arrancar, moler con sus manos y comer, estaban violando, según su concepto legalista, el día de reposo que es destinado a exactamente eso, a dedicarlo por completo a Dios y no hacer ningún tipo de trabajo. Entonces Jesús le responde con un argumento de la historia bíblica que ellos conocen. ¿No se acuerdan que David, con su compañía de soldados, en una ocasión tuvo hambre y llegó al templo y se comió los panes consagrados en el templo solo para los sacerdotes? Si David en el Antiguo Testamento, para sobrevivir en un momento dramático, se comió lo que era prohibido, que eran los panes consagrados, ¿por qué critican a estos discípulos que arrancan unas espigas y se comen? ¿Por qué no somos más misericordiosos y menos legalistas? Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, palabras más, palabras menos, es: muchas veces la letra mata, pero el espíritu vivifica. Está bien, guardamos el día de reposo y los invito a que lo hagamos. Yo creo que hay dos grandes herencias que tenemos nosotros del judeocristianismo, y es el día de reposo y el púlpito, o sea, el día de descanso para Dios, para conocer y meditar a Dios, y la palabra. Y hemos perdido los dos, porque ni el día de reposo respetamos y mucho menos el púlpito. No vamos a escuchar la palabra de Dios en el día del Señor. Pues bien, si un buey cae en un hoyo en un día sábado, le preguntó en una ocasión, ¿ustedes sacarían a ese buey de esa situación? Y ellos dijeron sí. Bueno, si eso hacen ustedes por un buey, ¿por qué me critican a mí porque yo en el día de reposo sano a un hombre que estaba enfermo de su mano o que estaba paralizado en su lecho? ¿No valen más los seres humanos que los animales? Y si por un animal hacemos algo el día de reposo, ¿por qué no hacerlo por los seres humanos? Pero aquí está la gran lección, la gran conclusión, en el versículo 27. Y yo espero que en este espacio de reflexión de signos vitales, nosotros alimentemos con principios bíblicos nuestra vida para enfrentar esta sociedad que no respeta los principios bíblicos. Que con los valores bíblicos nosotros enfrentemos esta sociedad de antivalores. Y que le obedezcamos a esos principios por encima de lo que la sociedad nos está entregando, que por lo general es engañoso, en su gran mayoría. Por ejemplo, un primer principio: respetemos el día del Señor. Vamos a la casa del Señor en el día del Señor. Enséñele usted a los suyos, papá o mamá, a tener en la semana un tiempo especial y separado para estar quieto y reflexionar sobre las cosas de Dios, que puede ser el día domingo. Y si usted tiene escrúpulos, ¿no? Porque hay mucha gente así, que le parece que es el sábado que se cambió al domingo, entonces guarde el sábado. Es más, el Shabbat empieza el viernes al declinar el sol, hasta el sábado al declinar el sol. Si no, guarde el domingo, que es el primer día de la semana. Pero saquemos un principio aquí. Jesús le contesta la crítica de los fariseos, que ellos no están violando el día de reposo, sino que tuvieron la necesidad en ese momento de comer algo de trigo y lo comieron. Pero la lección hermosa está en el verso 27. Jesús les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El hombre
fue hecho para que tuviera un día de reposo y conociera de Dios. Eso es uno de los grandes principios que yo rescato de esta enseñanza. El día de reposo fue hecho para que usted tenga esa oportunidad de conocer a Dios y no al contrario. Por lo tanto, Jesús es el Señor del día de reposo. Y concluyo con esto: el verdadero reposo no es un día, el Shabbat, no es una tierra que fluye leche y miel, es Jesús. Si usted cree en Él, reposa de todo el legalismo religioso y es perdonado y hecho hijo de Dios. El verdadero reposo es confiar y creer en Jesús. Jesús dijo que vendría nuevamente. Cada día lo esperamos. Si no llega en el transcurso de hoy, mañana nos encontramos. Bendiciones.